Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Por qué necesitamos tener ídolos? Esta construcción del siglo XX y XXI, nombrando a personas con este calificativo, incluso gritando a mucha gente la palabra, el apelativo, de manera muy fuerte cuando pasa a una personalidad que reconocemos por su exposición mediática, artística, etcétera. Siempre hemos escuchado, Salvador, el famoso ídolo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pensando justamente en este tema que es tan característico de nuestra época y tan importante. Creo que hay varias palabras que habría que analizarlas muy bien. Hablamos, por ejemplo, de ídolos populares. Sí. ¿Qué es un ídolo? Es un falso dios. Ya existía desde la antigüedad. Claro, lo que quiere decir que cuando le asignamos a una persona el nombre de ídolo, estamos en alguna forma diciéndole que es un falso dios. Creo que no lo piensa así la persona del siglo XXI, ¿no? Por otro lado, también tenemos la palabra diva. Es verdad. Y la palabra diva significa divina, ¿no? Es diosa. Claro. A veces se usa también la palabra diosa. Lo que quiere decir que es una necesidad de divinizar a alguien, es una verdad. necesidad de lo divino delante. Bertolt Brecht decía que es malditos los pueblos que necesitan ídolos, ¿no? Pero lógicamente que estamos en un mundo donde parecería que los ídolos populares, que son ídolos comerciales en el fondo, tienen una importancia vital para, en primer lugar, los que explotan al ídolo, porque son fuente de ganancia muy importante. Un ídolo en lo cinematográfico, en lo artístico, en lo deportivo, ¿no? Es en el mundo de la canción, es siempre alguien que deja muchos dividendos. Y por el otro lado, se explota una necesidad de la gente de idealizar a ciertas personas, hacerlos ideales y transformarnos el ídolo. Es una de las formas, una de las manifestaciones religiosas que tiene la sociedad de hoy, el ídolo. Yo a veces observo la actitud de la gente ante los ídolos populares y unos ven que les rinden culto, una pleitesía que le deben a Dios se la rinden al ídolo popular. Lo que quiere decir que allí hay un falso Dios en serio. Claro. El asunto es que ese falso Dios tiene pies de barro porque es un hombre. Y sucede en muchos casos que se creen realmente dioses y en otros casos, a pesar de que no aceptan eso, tienen que rendirse a las demandas de una sociedad que los oprime. Y actuar de esa manera en muchos casos, sí. Y miremos ahora qué pasa con los ídolos en el largo plazo, que creo que es lo que nos tiene que realmente interesar, porque es justamente lo que motiva, digamos, este programa. Cuando yo era muy joven, el ídolo era Elvis Presley, por ejemplo. Elvis Presley había nacido en 1935 cerca del Mississippi. Era hijo gemelo sobreviviente de un matrimonio y el jovencito vivió en ese clima, digamos, pueblerino. Cantaba en la iglesia del pueblo gospel. Tenía una excelente voz, por supuesto, cantaba muy bien. Cuando se graduó en la escuela secundaria se empleó primero como chofer, para que veamos que viene desde abajo. Claro. Era el chofer de un tractor en una compañía de electricidad. Grabó un disco para su mamá en una grabación privada. Yo escuché a Elvis Presley cantar gospel y me pareció una voz maravillosa, hasta que un día sale a la fama, es decir, un día pega ese salto y se transforma en un ídolo popular. Y ese ídolo popular se olvida de su pasado, porque no tiene que remontar ese pasado, y empieza a vivir la actitud de ídolo delante de toda la gente. Sí, sí, toda la vestimenta, el tipo de discurso, la personalidad, cómo se presenta, un halo místico tremendo, ¿no?
Y ya trasciende, la idolatría trasciende lo artístico, porque la gente estaba interesada en su vida personal. Yo recuerdo cuando Elvis Presley tuvo que ir al servicio militar, fue noticia en todos los diarios, iba a ir, cómo iba a ir, dónde iba a ir, dónde se enrolaba. Es decir, todo giraba alrededor de él. ¿Por qué? Porque la gente comienza admirando la parte artística, pero termina endiosando a la persona total. Claro. Y ahí es donde aparece lo peligroso. Porque alguien puede tener ciertos talentos artísticos, lo que no quiere decir que sea un ejemplo como para ser imitado en su vida, ni deba ser idealizado en lo personal. Elvis tiene una vida que fue impactante y que tuvo impacto a nivel internacional. Pero cuando surgieron los Beatles, su estrella comienza a declinar. Y en el momento en que la estrella de Elvis declina y él hace esfuerzos por mantener su estrella allí, entra en una crisis personal. ¿Por qué? Porque la gente que lo idolatraba está perdiendo el fervor religioso del principio y se está volcando hacia otros rumbos. Y eso no lo puede soportar. Y el hecho de no poderlo soportar hace que caigan las anfetaminas, que lo hayamos visto en los últimos años de su vida con un evidente sobrepeso, y que finalmente muera angustiado como consecuencia de todo eso que le trajo su baja en la popularidad. Claro. Quiere decir que es la historia de un ídolo que termina mal. Podemos tomar otro, podemos tomar a Marilyn Monroe, por ejemplo. Exactamente es la misma historia. Marilyn Monroe es una chica, por supuesto nació 10 años antes, ella nació en 1926, es una chica que fue abandonada por su padre antes de nacer, que tuvo una infancia muy dura. Se habla de que fue violada siendo niña. La madre fue internada en un psiquiátrico por una crisis nerviosa. Vivió varios meses en un orfanato. Finalmente, a los 16 años se casa, alguien la ve, saca fotos y bueno, empieza a llegar su figura a las grandes compañías hasta que la 20th Century Fox firma con ella el primer contrato y la lanzan a la fama. Y lógicamente empieza a vivir ese mundo de ilusión. Una chica que tiene un origen humilde, sencillo, entra a ese mundo y empieza a tener la admiración de toda la gente y empieza a vivir ese mundo de fantasía, pero resulta que después de esa gran eclosión empieza a sentir el vacío interior. Y ese vacío interior tremendo lo canaliza por varios caminos hasta que finalmente cae en las pastillas también y nuevamente tenemos un cuadro de angustia. Y podemos hablar de Michael Jackson. También. Exactamente el mismo proceso, ¿no? Hasta su muerte. Y podemos hablar de Maradona, por ejemplo, un ídolo popular que termina en las drogas. Entonces uno tiene que preguntarse qué pasa con estos ídolos, qué pasa con estas personas que se comprometen delante del público con su arte, con su capacidad, con su talento. Es sobrevalorado porque se le da una dimensión de ídolo, ya se lo admira por encima de lo que es, que tienen estas caídas. ¿Por qué llegan a estos estados de angustia cuando los empieza a abandonar la popularidad? Porque tal vez pierda el sentido que la vida tenía para ellos. Pero, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Quién es el que tiene que pagar el precio de esta declinación? Y yo creo que acá hay un problema personal y creo que hay un problema social también. Claro, la paga la persona y la paga el grupo. Que es un conjunto de elementos que convergen para dar esto. Por un lado, la necesidad de la gente de erigir un ídolo. Referentes, íconos. Sí, bueno, como dice alguien, nos dio tantas satisfacciones, ¿no? Y esto lo hablan de Elvis Presley, de Marilyn Monroe, de Michael Jackson, de Maradona y de tantos otros. Nos dio tantas satisfacciones. Entonces lo levantaron, lo elevaron, pero después no lo sostuvieron. No se dieron cuenta que era un hombre lo que tenían delante. Le exigieron que fuera Dios y que siguiera siendo Dios. Y resulta que no era Dios. Y esa tremenda presión de ser divinidad que cayó sobre ellos es lo que produce después esta reacción.
el ídolo se cae delante de sí mismo. La gente lo abandona y lo olvida. Es decir, lo ha consumido. Es como si la gente le chupara la energía al ídolo, ¿no? Como si le sacara todo el jugo posible. Y cuando ya no puede sacarle más, entonces lo deja. Y allí aparece la persona. Y la persona entonces se cae. Este es un problema grave en esta sociedad, porque estos ídolos no solamente son endiosados por la gente, sino que son explotados por las grandes compañías, dejan tremendos dividendos económicos con su nombre simplemente. Un ídolo de estos va a un evento y basta para jerarquizar ese evento. Claro. Y entonces se les empieza a pagar hasta por la presencia, nada más que por eso. Si fulano de tal va a tal lugar y lo contratan por una hora para que simplemente pase por allí, el hecho de que esté jerarquiza. Entonces transformamos a la persona en un objeto. Es decir, Marilyn Monroe era un objeto comercial, que lo manejaban como un objeto comercial, entonces tenía que estar brillante permanentemente, tenía que estar permanentemente platinada, tenía que tener siempre la misma sonrisa, tenía que ser siempre el personaje de rubia un poco tonta, en todos lados, y resulta que no la dejaban crecer como persona, y lo mismo pasaba con Elvis Presley, ¿no? Y lo mismo pasó con Maradona, tenía que siempre ser el hombre 10 puntos en todos lados, y así lo llamaban para hacer campañas antidroga, mientras que en el fondo él se estaba drogando. Claro. Es decir, este es un fenómeno social que hay que mirarlo en conjunto, porque convergen muchas cosas en la destrucción de la persona, porque en última instancia lo que se hace es destruir a la persona. Hacemos una pausa, estamos mirando a los ídolos populares, cómo los hemos creado, cómo los destruimos, cómo de esa manera mostramos que nosotros mismos tenemos pies de barro. Ya volvemos en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. El ídolo popular, su crecimiento, su apogeo, su caída, cómo una sociedad lo construye, cómo una sociedad lo destruye, cómo la persona queda hecha realmente luego de ese pasaje por una experiencia traumática, Salvador, hecha añicos, que es lo que queda en la historia a largo plazo, en definitiva, por lo que señalabas. ¿Por qué se me ocurrió proponerte este programa? Porque si bien yo no estuve al lado de ninguno de estos ídolos, tuve que estar cerca de algunas personas famosas que me llamaron para que los auxiliara en algún momento de su vida. Por supuesto que no voy a dar los nombres de esas personas, pero sí quisiera mencionar algunas cosas que vi. Vi la tremenda desolación del artista cuando su fama empieza a decaer, cuando empieza a darse cuenta que la gente ya no lo sigue como antes. La desesperación por producir algo que le devuelva la fama que no tenía. La rebelión contra los años que los van desgastando y no les dan la capacidad como para poder seguir adelante. Y te aseguro que eran cuadros realmente patéticos conversar con estos hombres y mujeres a los que yo conocía, que los había visto en el cenit de la fama, verlos en ese momento pidiendo un auxilio espiritual para su vida porque realmente se sentían destruidos, viendo la desesperación que tenían frente a los años que se le iban y la pérdida de la imagen física que fue tan importante para ellos en su trabajo, ver que las cuerdas vocales ya no respondían como en otro momento y que eso hacía que los contratos disminuyeran y que los representantes artísticos
que los tienen justamente para que ellos negocien, porque es muy difícil negociar directamente con la persona y decirle, mire, su estrella está decayendo, ¿no? Los representantes artísticos recibían de los que lo querían contratar la devaluación de su figura y no se la podían transmitir, pero finalmente la figura se daba cuenta porque ya no conseguía los contratos que conseguía antes. Y yo estuve con por lo menos 3 personas que estaban viviendo esta situación. Y es realmente angustiante. Es la sociedad que los eleva hasta una cumbre en la que no van a permanecer. Es la visión de ellos que cuando llegan ahí se creen ya dioses y creen que lo suyo es eterno, y es también ver su declinación final. Es decir, que estos 4 íconos de los que hemos hablado hoy, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley, Maradona, son solamente los emergentes que podemos poner frente al micrófono porque sus vidas son conocidas, pero hay mucho más detrás. Hay hombres y mujeres a quienes la fama les ha hecho mal. La sociedad, al hacerlos famosos y al exigirles que sean ídolos populares, terminan haciéndole muchísimo mal. Yo recuerdo la oración por Marilyn Monroe que escribe Ernesto Cardenal en el momento en que ella muere sola, con la mano tendida hacia el teléfono. Y Ernesto Cardenal dice, Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre. Lo que es decir que Ernesto Cardenal está pidiendo que reconozcan su verdadera personalidad, no lo que se construyó alrededor de ella, ¿no? Dice, Señor, en este mundo contaminado de pecados y de radioactividad, tú no culparás tan solo una empleadita de tienda. Y empieza a hablar de esa empleadita de tienda que realmente fue vapuleada por los medios. Cuando termina el poema dice, la película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. Y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Y termina diciendo, Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar, y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Yo creo que es un dolorosísimo poema que leí hace muchos años cuando recién había muerto Marilyn y recién Ernesto Cardenal lo había publicado, y que me hizo pensar mucho sobre la realidad de la vida, de esta gente que es aparentemente maravillosa, pero que sin embargo tiene la angustia de todos los seres humanos y que tiene la pobreza espiritual de todos los seres humanos. Y la necesidad que tenemos como sociedad de entender esto que nos está diciendo Cardenal en este poema, que muchas veces estamos exigiendo en tal forma que no nos damos cuenta que la persona que tenemos delante es un hombre, que la persona que está adelante es tan vulnerable como cualquiera de nosotros, que es peligroso ponerlos como ídolos populares, muy peligroso, porque como decíamos, no se admira solamente el talento, se admira toda la persona, y cuando la persona se cae, el que ha puesto su esperanza en él se cae juntamente con la persona. Es la angustia de la persona la que finalmente se transmite al que lo está viendo. ¿Por qué necesitamos ídolos? Y porque necesitamos tener a alguien allí a quien adorar. El pensamiento religioso se ha ido hacia los ídolos populares, se ha llevado hacia ellos, se los adora realmente. Uno va a un festival donde uno de estos personajes actúa y se los adora realmente porque reciben adoración de la gente, reciben el tributo de la gente. Yo he visto colas para ver, por ejemplo, a Madonna, colas hechas durante una semana, donde hay adolescentes que se paran allí a la intemperie esperando para tener una buena ubicación y están 7 días viviendo a la intemperie y pagan una fortuna para situarse cerca de su ídolo. Es tremendo, y esto habla de una sociedad que también está empobrecida, que necesita levantar ídolos y después abandonarlos y dejarlos y voltearlos y olvidarse que son personas y no acercarse cuando los ídolos han caído y no tenderles la mano humana que esa gente necesita. Creo que forma parte del salvajismo de esta sociedad.
Siempre en la Biblia se ha condenado la idolatría, duramente la idolatría, en todas sus formas la idolatría. Creo que esta es la idolatría moderna. Tal cual. Así como los antiguos hacían un muñequito de barro y lo adoraban y decían, este es nuestro Dios. Y nos parecía algo tan tonto a nosotros, sí. Hoy levantan seres de carne y hueso y los adoran como si fueran Dios. Y después los abandonan cuando sienten que ya no son tan rutilantes como lo imaginaron al principio. Y quedan estos, y lo digo con mucha compasión, despojos humanos, porque han sido despojados de su humanidad realmente. Me despierta mucha compasión hablar de estas personas, sobre todo de Marilyn Monroe y de Elvis Presley, pensar la forma en que han muerto. ¿Por qué? Porque pertenecen un poco a la generación que los admiró. Yo pertenezco a la generación que los admiraba y que los seguía. Y que los abandonó también, y los dejó y los olvidó. Ya son pieza de museo. Y estoy pensando en la persona que hay detrás. Estoy pensando en lo que decía Ernesto Cardenal. Ni nosotros tendríamos que levantar ídolos, ni tendríamos que desentendernos de la persona. Creo que todos tenemos que entender que como seres humanos estamos en la dimensión humana. No hay que idolizar a nadie. No hay que idolatrar a nadie. No hay que transformarlo en ídolo, ni hay que rendirle el culto de ídolo a nadie. Tenemos que entender que el culto debe ser rendido a Dios. Y siempre es bueno admirar el talento ajeno. Por supuesto. Siempre es bueno. Siempre es bueno reconocerlo, pero nunca idolatrarlo. Tengamos cuidado, porque en este momento los intereses comerciales levantan ídolos por todas partes, viven de los falsos dioses, se explota la religiosidad de la gente levantándole figuras a los que conviertan en ídolo. Primero los idolizan, después los idolatran, pero en el fondo son falsos dioses que no satisfacen ni al que los adora, ni están satisfechos esos mismos. ¿Por qué? Porque la verdadera satisfacción está en encontrarnos con el verdadero Dios, no con los falsos dioses, y la verdadera respuesta la recibimos todos del mismo Dios, no de nuestros semejantes idolatrados por nosotros. Creo que esta tremenda ausencia de Dios en nuestra sociedad es la que nos lleva a levantar ídolos, y este es uno de los grandes problemas que tenemos. Busquemos al verdadero Dios, admiremos a la persona, pero desechemos la idolatría y al ídolo. Los grandes músicos en tierra firme.
Los ídolos modernos y su repercusión en el estilo de vida que tenemos el día de hoy era el tema que escuchábamos antes de la música de Tchaikovsky en Tierra Firme, en esta emisora amiga que pone al aire la programación de Radio Transmundial. Quiere opinar al respecto, quiere dar su punto de vista acerca del tema que hemos tratado con Salvador de Lutri, hágalo escribiendo al correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. También le invitamos a visitar nuestro sitio de internet, donde encontrará varios materiales respecto a este programa. Por ejemplo, el audio, www.tierrafirmertm.org. Allí va a escuchar el audio del programa, pero no solamente eso, podrá bajar gratuitamente de regalo el archivo MP3. Así que vaya allí donde dice MP3, archivo MP3, descarga y lo baja y se lo regalamos literalmente para que pueda utilizarlo y compartirlo con otras personas y para su consumo personal. También encontrará la transcripción del programa, el texto completo de la charla con Salvador de Lutri. www.tierrafirmertm.org. Si quiere también opinar, el formato está en blog para que usted pueda dejar luego sus opiniones al respecto y de esa manera poder generar discusión al respecto. www.tierrafirmertm.org. La próxima semana volvemos a esta estación para anunciarles que estamos una vez más Tierra Firme.